Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos aquí. Vamos a empezar ya porque ustedes ya conocen a Mime, ya saben quién soy yo y simplemente queremos hacer, no lo sabía, pero me lo han dicho, es que hay una segunda continuación. Ay, a mí esto me encanta. Así que Mime, nos quedamos con ganas de más y veo que tienes una continuación. Así es, bueno, estábamos hablando del rey Usías. Recordemos que Eso, Usías, recuérdanos. rey Usías fue un hombre muy de Dios, ¿sí? Alineado, dice que agradaba a Dios, hizo lo recto como lo hizo su padre Amasías y como viene de la casa de David. Pero resulta que al ver tanta prosperidad y éxito, porque eso es lo que hay cuando usted y yo estamos alineaditos a Dios. Ojo, hay cosas que de pronto nos confundimos al decir, ay, era perfecto. No era perfecto. Pero entonces estaba determinado a morir, estaba determinado a negarse, estaba determinado a menguar para que creciera lo que Dios quería hacer en él. Amén. Y aquí lo que va a seguir diciendo Mime, vayan ustedes porque a mí me encanta que ustedes interactúen con nosotros mientras él habla o yo les hablo. Vayan y conocen una persona que ustedes la han visto desde joven crecer, próspera y que tal vez al final de sus días esté en la cárcel, esté mendigo, entró a las drogas, entró al alcoholismo y la pregunta es, ¿pero qué pasó si estaba tan bien? ¿Qué pasó? Entonces esto es más o menos con lo que le pasó a Usías, pongamos atención. Bueno, estamos hablando de la transformación, el milagro de la transformación, lo que el Espíritu Santo comenzó con cada uno de ustedes, de nosotros. Él lo va a perfeccionar, pero entonces Él lo hace a medida de que nosotros nos dispongamos. Pues resulta que este rey Usías, alineado en sus primeros pasos, muy joven, empezó a reinar y a ser próspero y exitoso en todo lo que emprendía. Resulta que en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, en el verso 16 en adelante, llega algo que, como que, ¿qué pasó? Nos cambia el pensamiento, nos cambia la expectativa. Recordemos que empezamos diciendo en el anterior tema, decíamos que no hay que descuidarnos, que hay que estar atentos, ¿sí? ¿Por qué atentos? Oídos. A la expectativa de que algo puede pasar para bien o también para mal. Ahora, si hay algo para bien, gloria a Dios. Si hay algo para mal, entonces estemos atentos porque el Señor nos da unas armas. Amén. Nos bendice, nos equipa, nos transforma, nos reviste con su Espíritu Santo, con su poder, la sangre de Cristo que nos compró, el nombre de Jesús que también tiene poder. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos descuidamos por alguna cosita, fuimos desatentos. Nos tentaron. Nos distrajimos. Ay, no, Mime, yo ya estoy intrigada. Nos desviamos. Pasó? Pues resulta que dice así, verso 16. Pero cuando llegó a ser poderoso Usías, poderoso, también se volvió orgulloso. Wow. ¿Cómo otra vez? Pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió orgulloso. La palabra de Dios dice que antes de la caída está el orgullo, está la altivez. Y eso fue lo que pasó aún con el molde del mismo ángel adorador que se convirtió en diablo. Ya lo que iba a decir, ¿y a quién sacaron del reino? ¿A quién sacaron del palacio? ¿A quién sacaron del Edén? ¿Por orgullo? Así es. Lo cual resultó en su ruina. ¿Qué? Que después de ser poderoso, esto no lo convirtió en su ruina, fue que se volvió orgulloso. Pecó contra el Señor su Dios. Wow. Directamente contra Dios, entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Recordemos que en la palabra Dios ha sido muy específico al dar dones, talentos, ¿sí? Al dar virtudes, y Dios dice cada uno pues tiene su enfoque y hacia dónde llevar también el talento, el oficio, el servicio a Dios. Pues resulta que en ese tiempo Dios tenía a unos escogidos para que le quemaran el incienso, para que levantaran sacrificio a Dios. Pero este rey se creyó tan poderoso. Claro.
que Sí. pecó directamente contra Dios. ¿Sí? Pasó por encima de los que tenían que hacerlo, Exacto. porque era el rey. Exacto. Y dice que quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote de ese tiempo, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. 80 sacerdotes del Señor. 80. Recordemos que Usías tenía 307.500 hombres a su disposición. Pero aquí venían 80 sacerdotes. Sacerdotes valientes que vinieron a confrontar, a enfrentar directamente al rey, quien en ese momento el rey era el poderoso. ¿Sí? Ujú. Porque así dice la palabra. Después de que se volvió poderoso, se llenó de orgullo. Y 80 sacerdotes se llenaron de vigor, de valentía, de revestimiento de Dios para venir a confrontar al rey y decirle: hey, mire lo que le dijeron. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esa función exclusivamente es de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Recordemos que Dios había dado ese llamamiento, ¿sí?, a los hijos de Aarón, a los levitas, ¿sí? Y hay cosas que nada más les corresponde a ellos. Es que en lo que yo leo, la tribu de Leví siempre fue para la adoración, para todo, Exacto. exclusivamente para Dios fue la tribu de Leví. Salga del santuario, le dijo Azarías, el sacerdote, porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías en el verso 19 dice que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso. Se puso furioso, porque mire, eso es lo que pasa. La soberbia. Exacto. Ahora, en el tema anterior, que parecido y tiene que ver con esto, pues hablábamos de que muchas veces, en vez de otros convertirse a nosotros para bien, nosotros terminamos convirtiéndonos para mal a ellos. ¿En qué? Iracundos, furiosos, con furia, furiosos, airados, ¿sí? Con maledicencia, con malicia, con griterías, con raíces de amargura, ¿sí? Y así sucesivamente, todo con pleitos. Y entonces caemos en un pequeño descuido, que para muchos es pequeño, pero como dijo la palabra ahora, pues muchas veces descuidamos algo tan grande, que para muchos es pequeño, un pequeño descuido. Ay no, yo no voy a la iglesia, yo más bien me voy a quedar. Ay no, yo hoy no voy a orar, más bien voy a hacer otra cosa. No es pecado faltar. Recordemos que no es pecado faltar a la iglesia. Yo puedo congregarme y puedo ir así como... Mire, a mí me lo han dicho. Si en el antiguo pacto iban al templo una vez al año, yo puedo ir una vez al mes. Y me lo han dicho así. Yo digo, fuera de contexto. Y no está mal, no es pecado. Ay no, yo puedo dejar de orar. Un día que yo deje de orar, no es pecado. Sí, pero ¿qué estamos descuidando? ¿Qué estamos desviando nosotros en ese momento? ¿En qué vamos a caer después? Pues resulta que un pequeño descuido de Usías lo volvió en un rey orgulloso. Y así dice que Usías, que tenía en sus manos este recipiente, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia, porque la rabia se expresa, eso no se queda ahí. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña en Efesios de que airados, pero no pequéis. Es decir, usted puede sentir algo y bueno, Señor, dame dominio propio. Ahora, el dominio propio no es el dominio de nosotros sobre nuestras vidas, es el dominio de Dios sobre nuestras vidas. Del Espíritu Santo. Exacto. Y entonces, airarnos para no pecar. Pero aquí sintió furia y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, contra el ungido, contra los siervos, contra los hijos de Dios, ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó una lepra sobre su frente. Le vino una enfermedad. Sí, le sobrevino una consecuencia, que es a lo que muchas veces nosotros no nos fijamos más adelante, lo que va a venir si pecamos. La paga del pecado es la muerte. Ahora hay muerte física, hay muerte emocional, muerte de relaciones, muerte laboral, muerte también financiera, ¿sí?
muerte en mi salud. Sí, mantengo cayendo de una enfermedad a otra y así sucesivamente. Oye, Mime, y todo eso, ¿por qué en la vida, o sea, en estos tiempos que vivimos, todo se refleja cuando somos viejos, cuando somos ancianos? Que dicen, no, pero es que la vida que llevo, ¿por qué esa persona está tan enferma? ¿Por qué le dio a Explícanos, o sea, por eso. Descuidos, desatenciones. No hemos estado atentos a lo que Dios nos quiera direccionar. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo inspiró aún la palabra para ser escrita, para impartirnos a nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos hable. Más que una palabra de Dios, también necesitamos nuestro oído atento, un oído profético, que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, hacia dónde moverme, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. ¿Sí? Porque todo eso es para la gloria de Dios. Amén. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. ¿Por qué? Porque podía morir. Recordemos que Dios en ese tiempo era tan celoso, que si había algo inmundo y la lepra era considerada inmundicia, entonces Dios automáticamente aún a los sacerdotes, por eso les colocaban en sus ropas esas campanitas para que sonaran y un lazo. Y un lazo en la cintura. Exacto, para cuando de pronto si el sacerdote tenía algo de inmundicia o algo impuro, imperfecto, moría ahí dentro. Moría y entonces lo sacaban. Pues resulta que este rey pudo haber pasado lo mismo si es que no lo sacaban de una. Ante el altar el propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Y no solo del templo, fue excluido de todo, de su reinado. Ya no reinó él. Su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Increíble. Por un simple descuido. Muchas veces nos descuidamos. Ay, no, hoy no quiero escuchar a Dios. O bueno, Señor, tú sabes que no voy a pecar por esto, Señor. No oré. Las mentiras piadosas. Exacto. Que llaman las mentiras blancas. Exacto. Por algo como tan insignificante. ¿Sí? Por una insignificancia de lentejas, Esaú cambió su primogenitura. Una insignificancia. ¿Sí? Ahora una primogenitura se puede perder. De eso nos hablaste el miércoles en la iglesia. Se puede perder una primogenitura. Pero ¿por qué si yo soy el primero que nací? Se perdió. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden perder? Que el Señor siga revelando en estos tiempos. Amén. Este es un mensaje que Papá Dios está hablando a nuestros corazones. Porque necesitamos equilibrios. No es solamente decir yo soy cristiano, sino vivir como cristianos. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Morir a diario para nacer de nuevo. También ese nacer de nuevo es a diario. Venimos a servir, no a ser servidos. Exacto, amén, así es. Entonces, la invitación a este tiempo es a que nos volvamos a Dios. No solamente es arrepentirnos y seguir cayendo en los mismos errores, es convertirnos de todos nuestros malos caminos al único camino, verdad y vida, Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, yo siempre me quedo con ganas de más. Yo me quedo aquí a la expectativa. De verdad, Mime, qué palabra tan poderosa, tan maravillosa. Y yo sé, amigos, que te llegó a ti. Busca dentro de ti en qué te estás descuidando, qué dejas de hacer. Hay un dicho que dice, ¿tú qué dices del dicho? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Tú qué piensas? Bueno, hay cosas que están para hacerse desde ya. Y una de las cosas que hay que hacer desde ya es convertirnos a Dios, volvernos a Dios, hablar con Dios. Somos de los que decimos así, y muchos lo tienen así, aún la gente de afuera. ¿Usted qué opina de Jesús? No, Jesús es mi amigo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué le haces el fo? ¿Por qué le ignoras si somos amigos? Otros se atreven a decir, es que Él es mi mejor amigo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué le ignoras? ¿Por qué te desvías de Él? ¿Por qué le abandonas? ¿Por qué lo descuidas cuando Él quiere hablarte? Pues este es el momento, este es el ya, el que usted y yo tenemos que convertirnos. ¡Ay, qué bien, qué bien! Dios. Amigos, hay algo que también lo digo muy poco, pero me nace decirlo. Recuerden, si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? Amén. Nadie, nadie. Así que nosotros nos despedimos, yo me quedo con ganas de más, tal vez volveremos a ver a Mime. Recuerden, este es su canal, yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Mime, hasta luego. Dios les bendiga a todos, muchas gracias. Bendiciones para todos, Dios los bendiga.